¿Están los helicópteros de ataque obsoletos? Los helicópteros de ataque tienen mucha presencia en las Fuerzas Armadas de las potencias mundiales, pero en la actualidad en varios países se están dando una serie de acontecimientos que parecen estar haciendo que los helicópteros de ataque empiecen a desaparecer. En Rusia se han producido más de 400 K-52 Alligator, uno de los helicópteros de ataque más modernos de la actualidad. Sin embargo, a principios del actual conflicto en Ucrania, Rusia ha perdido más de 80 de estos, víctimas de misiles Stinger ucranianos, que son muy efectivos contra helicópteros que vuelan a baja y a media altura. La reducción de la flota de helicópteros K-52 es realmente alta y esto ha llevado a que casi ya no le veamos en combate. Incluso el Ministerio de Defensa de Japón ha dicho que ya no usarán helicópteros de ataque y que en su lugar usarán drones no tripulados. Y algo bastante preocupante para la industria de vehículos de ala rotatoria es que países como Australia, uno de los principales compradores de helicópteros, podrían hacer lo mismo. Hoy en día los helicópteros de ataque son más vulnerables que nunca por culpa de los misiles guiados y de los sistemas antiaéreos modernos que no han parado de pulirse desde los años 60. ¿Es este el fin de los helicópteros de ataque? ¿Estos dejarán de usarse para siempre? Hoy responderemos a estas preguntas, pero primero demos algo de contexto sobre los helicópteros de ataque. La guerra de Vietnam fue una guerra que por las características del campo de batalla, transportar tropas y logística era un gran problema. El problema de transportar soldados era el más grande, era peligroso y muchas veces imposible transportar tropas por tierra debido a la densidad de las selvas, y transportarlos en avión era difícil y bastante costoso. Por suerte, para la entrada de los Estados Unidos en el conflicto vietnamita, ya había en servicio un helicóptero que sería una pieza clave para la estrategia estadounidense en este conflicto, el UH-1 Iroquois, también conocido como UH-1 Wei. Como lo dice su designación, helicóptero utilitario, su intención era de transportar cosas y de requerir a los soldados de un punto a otro rápidamente. El ejército estadounidense se dio cuenta del gran potencial que tenía este excelente helicóptero durante este conflicto, en donde literalmente era el único que tenía la agilidad suficiente y también la capacidad de sortear defensas antiaéreas y dejar a los soldados en donde se necesitara de la manera más rápida y segura posible, y además con costos mínimos de operación. Este era fantástico. Los ingenieros militares explotarían más las capacidades y buenas cualidades de estos helicópteros, creando la versión UH-1C, que era una versión del UH-1 Wei artillado, eliminando la cabina de carga y llenándola de munición y armamento. Estos eran los primeros helicópteros de ataque con los que contó el ejército estadounidense. El UH-1 Wei armado resultó muy efectivo, pero muchos fueron derribados por el Vietcong, que en ese momento cada vez contaba con más armamento antiaéreo, por lo que se necesitaba un helicóptero más veloz y menos vulnerable. Y así surgió el AH-1 Cobra. Este helicóptero de ataque era veloz y estaba armado con cohetería y un cañón rotativo de 20 milímetros. Era la respuesta a las necesidades del ejército estadounidense. Pero en este conflicto vimos que los Cobras fueron destruidos en masa. Más de 300 de ellos fueron derribados. Y no solo los Cobras, en general se derribaron alrededor de 5.000 de los 12.000 helicópteros que entraron en este conflicto. Por lo que la duda que tenemos sobre si los helicópteros de ataque son realmente efectivos existe desde que estos se empezaron a usar. Los Estados Unidos siguieron desarrollando programas para el desarrollo tecnológico de helicópteros de ataques, motivados por el avance de los soviéticos en esta área, por supuesto para llegar hasta a la par que los soviéticos. Los soviéticos en ese entonces usaban los 1000 Mi-17 artillados y estaban saliendo a producción los 1000 Mi-25. En el 72 empezaría el programa que más tarde nos traería al AH-64 Apache. Este estaba enfocado a la destrucción de blindados soviéticos y también al ataque de la infantería. El Apache empezaría a producirse en masa en el 84 y en el 89 tendría su primera batalla en la invasión de Estados Unidos a Panamá. Gracias a toda su tecnología de visión nocturna y a sus misiles de alta precisión, este demostró ser realmente capaz a pesar de ser más lento que sus predecesores, pero en el 91 caería la Unión Soviética. Recordemos que los Apaches fueron diseñados específicamente para derrotar blindados soviéticos. Sin un enemigo tan capaz como la Unión Soviética, estos no eran necesarios. Estados Unidos dejó los costosos programas de investigación para el desarrollo de helicópteros de ataque. Sin embargo, el AH-64 Apache brillaría
y demostraría su poder en la operación Tormenta del Desierto, en donde destruiría alrededor de 500 vehículos blindados iraquíes, que comparado con las pérdidas de estos, que son de apenas uno, así es, solo un Apache fue derribado en este conflicto, podemos decir que su efectividad era más que irrefutable. Tras su rotundo éxito, muchas naciones del mundo compraron decenas de estos helicópteros. Los Mi-25 también tuvieron un éxito similar en anteriores años, en conflictos relacionados con la Unión Soviética. Gracias a los Apache y a los Mi-25, en los años 90 los helicópteros de ataque estaban en auge. De pronto todos querían helicópteros de ataque, tanto soviéticos como estadounidenses. Estos ofrecían muchas ventajas que los hacía adaptarse mejor a los paradigmas estratégicos de los ejércitos modernos. Los helicópteros de ataque tenían visión nocturna y ametralladoras y también misiles precisos, que eran capaces de apuntar y saber exactamente a qué o a quién le están disparando con una precisión sin igual, al contrario de los bombarderos y la artillería. Esto era muy ventajoso para el combate urbano, en donde siempre se tenía que mantener los daños colaterales lo más bajo posible. Los Apache, tras demostrar su valía, empezó a ser usado únicamente para atacar blancos con poca protección aérea y para dar cobertura a tropas y blindados. Y durante los años 90 y a principios de los 2000 sería usado contra grupos armados irregulares en el Medio Oriente, pero su desempeño se ha ido reduciendo a través de los años. En el 2008 surgiría un competidor directo para este, que serían los Ka-52 Alligator rusos. Los Ka-52 son helicópteros realmente avanzados como los Apache, y estos veían su primer conflicto como tal en el año 2022 con la intervención rusa en Ucrania, en donde los Ka-52 Alligator se usarían en todo su esplendor, pero estos en los primeros meses de conflicto no paraban de ser destruidos, tanto así que hoy en día ya casi se dejaron de usar en su totalidad. Analizando sus desempeños podríamos sacar varias cosas, y es que los helicópteros de ataque son muy vulnerables a casi cualquier tipo de defensa aérea, y por supuesto a aeronaves de ala fija, por lo que son casi tan vulnerables como efectivos. Un soldado equipado con una lanzadera de misiles Stinger puede derribar perfectamente un helicóptero Ka-52 Alligator de $16 millones por el módico costo de $38.000. El problema principal de los helicópteros de ataque es que son muy vulnerables a defensas antiaéreas, y desde la aparición de los helicópteros de ataque, estas no han parado de hacerse más avanzadas y accesibles para los ejércitos del mundo. Los helicópteros de ataque tuvieron mucho éxito, pero en tiempos en donde las defensas aéreas consistían en ametralladoras de gran calibre y misiles de baja precisión. Los helicópteros de ataque modernos tuvieron también mucho éxito en los años 90 y al principio de los años 2000, pero contra ejércitos con defensas antiaéreas deficientes y desactualizadas. Pero hoy en día las defensas antiaéreas son realmente económicas. Esto llevó a que ya casi ninguna nación cree o compre helicópteros de este tipo para sus ejércitos. Pero esto significa que los helicópteros de ataque están obsoletos. Realmente no. Los derribos de Ka-52 Alligator en Ucrania fueron causados por pura mala estrategia rusa. Al contrario de los tanques, los helicópteros de ataque no son útiles en conflictos de alta intensidad, ya que en este tipo de conflictos, en donde hay múltiples enemigos que atacan desde distintas fuentes, los helicópteros de ataque son muy vulnerables. Estos son más útiles atacando objetivos aislados, concretos de manera estratégica y aprovechándose de sus capacidades nocturnas. Esto es algo que el ejército de los Estados Unidos se dio cuenta en los años 90, que hizo que el empleo de estos helicópteros cambiara radicalmente a como se les tenía previsto, cambiando su estrategia a una mucha más táctica. Yo diría que los helicópteros de ataque no están obsoletos, solo que fueron particularmente mal usados por Rusia, al menos en un corto periodo del conflicto actual. Tal vez los rusos sobreestimaron las capacidades de sus helicópteros de ataque. Los helicópteros de ataque quedarán relegados a un rol secundario, como los que ha estado usando Estados Unidos hasta el momento. Muchos países como Japón los están dejando de usar en favor de armas como drones, que son muchísimo más baratas. Pero los drones no tienen las capacidades armamentísticas y las ventajas que brinda un helicóptero de ataque, por lo que el reemplazo de los helicópteros de ataque en el corto plazo sería para mí algo imposible de ver, pero puede que en el mediano o largo plazo
veamos estos helicópteros reemplazados por drones que realmente tengan las mismas capacidades. Esto es algo que el tiempo nos dirá.